Eres mi único Dios. 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 Mi vida entera daré para lo que tú quieras. Eres mi único Dios. Mi tiempo, talento, todo lo que quieras te entrego. Eres mi único Dios. Mi vida entera daré para lo que tú quieras. Eres mi único Dios. Mi tiempo, talento, todo lo que quieras te entrego. Eres mi único Dios. Eres mi único Dios. Eres mi único Dios. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo servicio, Santo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, por él la muerte inmenso amor me hizo descender a servir al pecador. Gracias igual, Cristo del monstruo dio su vida en mi favor. Con él mira mismamente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión.
En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Hola, ¿qué tal? Buenos días una vez más desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Evangélica del Palomar, haciendo una nueva transmisión de un nuevo culto, siguiendo con el estudio en Primera Juan. Recuerdan, estábamos viendo el tema principal de la carta era permaneciendo en Cristo, y la primera parte de permaneciendo en Cristo era caminando en la luz. Ahora, dentro de caminando en la luz teníamos diferentes aspectos de ese caminar en la luz, y entonces hablamos de caminar en la verdad, de caminar en la luz, de caminar en amor. También hablamos de hacer la voluntad de Dios. Y entonces hoy vamos a terminar esta primera parte de Caminando en la Luz,
y va a ser rechazando el engaño. Entonces teníamos que caminar en la verdad, que teníamos que andar en amor, que teníamos que hacer la voluntad de Dios. Eso lo vimos el domingo pasado con Alfonso, y hoy vamos a ver que para finalizar este tema de caminar en la luz tenemos que rechazar el engaño. Saben, en este tiempo estamos llenos de engañadores, eso no es ninguna novedad. Tenemos gente que nos vive engañando, gente que trata de sacarnos lo máximo que nos pueden, prometiendo cosas que no cumplen. No sé lo que le ocurre a ustedes, pero a mí cuando me llaman por teléfono y es de un número no conocido, siempre tengo esa duda de atender o no, porque uno no sabe qué es lo que le van a querer vender. Pero a veces uno piensa que es una persona que se quiere comunicar con uno y que no lo tiene agendado y entonces no sabe quién es, entonces atiende. Ahora, cuando atiende y escucha una musiquita, seguro que saben que es alguien que va a vender, y en el 80% de las veces uno corta antes de que la otra persona empiece a hablar. Y eso es lamentablemente por la mala fama que tienen los vendedores de ser engañadores, sin ningún tipo de duda, porque siempre están quizás sobrevaluando los beneficios de lo que te quieren vender y ocultándote los prejuicios que uno puede tener cuando adquiere un servicio, cuando adquiere un producto, ¿no? Ahora, eso es en la vida cotidiana, pero saben, en la vida religiosa pasa muy parecido. Estamos llenos de engañadores, gente que trata de comunicarse o de llegar a nosotros para ver qué es lo que nos puede sacar, sobrevaluando los beneficios, pero no diciéndote los prejuicios de su engaño, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver, y nos vamos a concientizar de que debemos estar preparados para rechazar el engaño, ¿no? Tenemos y reconocimos recién que estamos en una época de engaño, sin ningún tipo de duda. Entonces debemos como hijos de Dios prepararnos para rechazar ese engaño. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos prepararnos para rechazar ese engaño? Bueno, acá en el texto que tenemos hoy que vamos a leer, vamos a ver de qué manera o cómo nos podemos preparar para rechazar el engaño. Pero antes vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Dios, te damos gracias por esta mañana donde nos das una nueva oportunidad de poder abrir tu palabra y poder escucharla. Y Señor, hoy vemos que debemos rechazar el engaño, y también vamos a tener seguramente el consejo de poder ver de qué manera podemos hacerlo, cómo nos podemos preparar para rechazar a esos engañadores que se presentan en este tiempo. Señor, te rogamos para que tu Espíritu Santo pueda obrar por medio de tu palabra y que nos ilumines para que podamos entender qué es lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias por todo, gracias por tener tu palabra una vez más entre nosotros. En Cristo Jesús, amén. Bien, les decía, debemos estar preparados para rechazar el engaño. Y vamos a leer, entonces, no vamos a leer todo el texto, lo vamos a ir leyendo de a poco, y vamos a leer los primeros 2 versículos de 1 Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice ahí: hijitos, ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La primera manera de prepararnos para rechazar el engaño es conociendo los tiempos. Como dijimos al principio, en la introducción de este mensaje, reconocemos que es un tiempo donde estamos llenos de engañadores, ¿no? Y lo primero que tenemos que siempre recordar es que en este tiempo vamos a tener engañadores. Tenemos que conocer esos tiempos. Y dice la palabra de Dios que estamos en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué estamos en los últimos tiempos? Dice, porque acá aparecen muchos anticristos. Dice que no es uno solo, son muchos.
La palabra anticristo solamente se utiliza aquí, en Juan. Pero bueno, hay dos ideas, ¿no?, en la Biblia acerca del anticristo. En primer lugar está la idea de que es una persona. Y eso está en Tesalonicenses y está en Apocalipsis, habla de una persona, ¿no?, física, que se puede reconocer. Pero también hablan de un sistema de anticristo. ¿Por qué? Porque la palabra anticristo justamente significa un adversario. La palabra anti significa adversario. Entonces estamos teniendo el concepto de un adversario de Cristo, ¿no? Una persona que se para justamente en contra de. Entonces una persona que se está parando en contra de Cristo. Pero no, acá no dice que es uno solo, dice que han surgido muchos anticristos, ¿no? Y la palabra surgido acá significa personas que han aparecido, ¿no? Personas que de golpe es algo que ha acontecido, que han aparecido estas personas que se paran y se ponen en contra de Cristo, ¿no?, como un anticristo, ¿no? Y dice que estas personas salieron de nosotros. La idea no es que nosotros los expulsamos o la iglesia los expulsó, sino que ellos por sí mismos salieron al empezar a enseñar estas cosas, a ponerse en contra de la persona de Cristo. Y ahí están, estas personas dice que surgieron, estas personas dice que salieron de nosotros, porque si hubieran estado en la verdad hubieran permanecido, pero como empiezan a enseñar el engaño, la mentira, no les queda otra alternativa que salir. Y entonces salen, ¿no? Y dice acá que esta es una señal de que se manifiesta de esta manera de que ellos no estaban en la verdad, ¿no? Cuando uno sale y empieza a enseñar algo que no tiene que ver con la verdad, se manifiesta que justamente no eran de la verdad. Y esto es algo cuando vamos a volver después con el tema de permanecer, ¿no? Que el tema de permanecer en la verdad y el tema de permanecer justamente en Cristo es una muestra de una verdadera salvación. Ahora, lo que quería decirles, ¿no?, es que estas personas, si hubieran estado en la verdad, hubieran permanecido, pero no permanecieron en la verdad y tuvieron que salir. Y es una muestra justamente de los últimos tiempos. Dice, en esto conocemos que es el último tiempo, que aparecieron muchos anticristos. Ahora es interesante este tema de los últimos tiempos, ¿no? Y es verdad que la iglesia siempre tuvo alguna característica que le hizo pensar que estábamos en el último tiempo. Siempre la iglesia pensó en cada uno de sus momentos que había algo que era típico de lo que fuera el último tiempo. Pero cuando uno ve también en la palabra de Dios algunos versículos que hablan del último tiempo, podemos ir ahí a Timoteo, y en 1 Timoteo podemos ver algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega ahí a Timoteo, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y dice más adelante que estos hombres, dice que son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, cuando vamos a 1 Timoteo, tenemos otra característica, y dice 1 Timoteo 4.1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios que creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y cuando llegamos al uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, Judas, dice Judas 18,
los que os decían en el postrer tiempo, los apóstoles, ¿no? Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 dice en el versículo 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Cuando uno empieza a ver, hace un resumen de estos 3 versículos, se da cuenta que estas personas dice que son piadosos pero realmente no lo son. Dice que están actuando bajo sus malvados deseos, ¿no? Dice que son avaros, que son calumniadores, que son implacables, o sea, y cuánto más cuando uno ve a nuestro alrededor este tipo de personas, no encuentra personas así, ¿no? Y por eso creemos que estamos en el último tiempo, y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos estar atentos y debemos tener cuidado en este tiempo. En este tiempo específico lo que tenemos que hacer es estar atentos y tener cuidado de los engañadores que vamos a tener a nuestro alrededor, que nos van a querer engañar. Bien, en segundo lugar, tenemos que entender que lo que debemos hacer para estar preparados para rechazar el engaño es conocer la verdad. Dice el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Saben? La segunda manera de poder rechazar el engaño es conocer la verdad. Y dice acá algo interesante, ¿no? Dice que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos, acá dice, está traducido, conocemos todas las cosas. La verdad es que se podría también traducir, o una mejor traducción es todos ustedes saben. O sea, todos ustedes saben. Todos los que tienen la unción del Santo saben. Es interesante este tema porque la palabra unción aparece solamente aquí en 1 Juan, ¿no? Pero cuando uno empieza a investigar qué significa esta unción del Santo, se da cuenta, o lo que la palabra de Dios nos guía cuando uno empieza a estudiar, es a la presencia y a la morada del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. El ministerio del Espíritu Santo en el Hijo de Dios es un ministerio importantísimo que muchas veces hemos dejado de lado o no lo hemos considerado como tenemos que considerarlo. Cuando uno se dirige a otra carta de Juan, el Evangelio de Juan, ve que hay muchísimas referencias al ministerio del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Entonces vayamos ahí a Juan capítulo 14, y vamos a leer algunos versículos ahí. Juan 14, versículo 17, dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando vamos un poquito más adelante, versículo 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo les he dicho. Un poquito más adelante, ahí en Juan 15, 26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Así que acá hay muchísimas cosas que podemos hablar. En primer lugar, tener o recordar que el Espíritu Santo mora en el corazón, en la mente, en la vida de un hijo, de un verdadero hijo de Dios. Dice que mora y estará en vosotros. Ese es el Espíritu y lo llama el Espíritu de verdad. Dice después más adelante, ¿no?, que Él nos va a enseñar todas las cosas. Dice ahí en 14:26, el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. Y en Juan 15, ¿no?, dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad dará testimonio de Cristo. Miren, el Espíritu de verdad. ¿Saben qué es importante para cada hijo de Dios? Es poder ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. ¿Saben?
Cuando una persona realmente busca la verdad y busca de Dios, el Espíritu Santo lo guía, porque conoce el corazón de la persona. He tenido muchísimas veces, muchísimos ejemplos de personas que me han dicho que, por ejemplo, que llegaban a la iglesia que yo estaba pastoreando y me decían, yo vengo de tal iglesia, me di cuenta que ahí había cosas que no me cerraban, que no coincidían con lo que la palabra de Dios decía, y yo leía y buscaba y oraba a Dios y le pedía a Dios que me guíe, y entonces, por ejemplo, podían escuchar una emisora o podían empezar a hablar con otras personas y esas personas la guiaban a la verdad. Hermanos, tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a ver cosas medias extrañas cuando escucha alguna enseñanza, y ahora con el tema de que tenemos internet y tenemos conexión y podemos tener acceso a muchísimas cosas que están ahí en la red, que es una gran bendición, pero también puede ser un peligro, porque uno puede estar escuchando cualquier cosa. Realmente debemos estar sensibles a la guía del Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad nos guiará hacia la verdad, ¿no? Y dice que nosotros lo conocemos, o sea que podemos tener una experiencia personal. La palabra, justamente, Primera Juan tiene 3 o 4 palabras claves porque se repite muchísimas veces. Una es la palabra permanecer, ¿no? Y la otra es la palabra conocer, ¿sí? Y después tenemos la palabra amor, pero en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer o nosotros tenemos que estar pendientes, la palabra permanecer es la que justamente le da el título a toda esta serie, Permaneciendo en Cristo, porque justamente se nombra muchísimas veces en el Evangelio de Juan, pero también habla de conocer, ¿no? Y conocer, como ya lo dijimos en otros mensajes anteriores, tenemos que recordar que es ese tema de la posibilidad de poder tener una experiencia personal con Dios, ¿no? Que se acuerdan que los gnósticos decían que no podíamos conocer, o que Dios no se podía tener una relación personal con Dios, porque justamente Él solamente era espíritu. O por ejemplo tenemos en la universidad, cuando nosotros vamos a estudiar, las personas te dicen que es imposible tener una relación subjetiva con un Dios creador, ¿no? Solamente se puede tener una relación objetiva, y entonces ahí es cuando empezamos a negar un montón de cosas que nos ocurren a nosotros. Pero la verdad es que cuando uno se planta adelante de toda esta gente y dice, mire, ustedes hay algo que a mí no me pueden negar, y es lo que yo he vivido con mi Dios, ahí se terminó toda discusión, porque ellos no tienen manera de poder refutar eso, porque ellos siempre se basan solamente en lo objetivo, en la objetividad, ¿no? Entonces, el tema de conocer, eso es otra palabra que se utiliza mucho, ¿no? En Juan. Permanecer y conocer, ¿no? Y entonces ahí habla, ¿no? Dice, podemos ver versículos donde dice que nosotros conocimos. Por ejemplo, acá ya leímos en este versículo, ¿no? Y por ejemplo, podemos ir al capítulo 4, dice 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Cuando llegamos a capítulo 5 de 1 Juan 5:20, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjate, nos ha dado el entendimiento para conocer lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? El Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios. Y acá es cuando entramos también en un concepto clave acá dentro del engaño. ¿Cuál es básicamente el engaño? Bueno, el engaño es negar a Cristo. Dice acá, ¿no?, que todo el que niega al Padre, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ¿no? Y dice que que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La idea de negar es la idea de rechazar, la idea de
de tratar de no tener ninguna asociación con una persona, ¿no? De pretender de que no lo conoce, de renunciar a eso. Entonces, estas personas que son engañadores, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente y tenemos que estar pendientes es cuál es su idea acerca de Jesús. ¿Qué es lo que dicen acerca de Cristo? Cristo es el verdadero Dios. Cristo es la persona que murió y resucitó. El sacrificio de Cristo es totalmente completo y no se necesita nada más para ser salvo, o hay que agregar algo más. Si te encontrás con personas que parecen que son cristianas y te hablan mucho de la Biblia, pero cuando llegan a la parte de la salvación, ese tipo de cuestiones, o de estar bien con Dios o agradarle, llegan a ese concepto de que tenemos que hacer algo para completar el sacrificio de Cristo en la cruz, como por ejemplo pasa con los testigos de Jehová. Ahí estás encontrando a un engañador. Ahora, lo que te quiero decir es esto: los testigos de Jehová son claramente engañadores, pero ahora cada vez hay personas que son cada vez más parecidos a los verdaderos, pero siempre tienen una cierta mínimo concepto o alguna cuestión ahí que tiene que ver con el Señor Jesús, y ahí es cuando puedes descubrir si esta persona es un engañador o no. ¿Saben? La verdad está en decir lo mismo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús, ¿no? Dice acá: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, confesar el Hijo es decir lo mismo que la palabra de Dios dice de Jesús. Y la palabra de Dios dice de Cristo que Cristo es el único y verdadero Dios, que Cristo y su sacrificio en la cruz fue suficiente para salvarnos, que Cristo es la persona que murió y resucitó por nosotros para darnos una salvación maravillosa y una esperanza que nosotros podemos tener como hijos de Dios, conociendo la verdad. Saben, hay una manera que los países hacen, o los bancos hacen, para descubrir el billete falso, ¿no? Y la mejor manera de descubrir un billete falso es poner a los cajeros a tocar, a ver, a observar un billete verdadero, no un billete falso. Porque cuando conocen perfectamente el billete verdadero, enseguida se dan cuenta cuando hay uno que es falso. Con la palabra de Dios pasa igual. Tenemos que conocer la verdad. Cuando conozcamos la verdad en forma perfecta, en forma, ¿cómo les podría decir?, profunda, vamos enseguida a darnos cuenta cuando hay un engaño. Cuando hay un engaño de estas personas que niegan veladamente al Señor Jesús. Así que conociendo la verdad es la segunda manera de prepararnos para rechazar el engaño. Ahora, en tercer lugar, dice que tenemos que permanecer en el oído. Fíjense el versículo 24 al 26. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Fíjate, permanecer otra vez, ¿no? Hablamos de que dijimos que conocer y permanecer eran las dos palabras que más se usaban en Primera Juan. Y recién hablamos de conocer, ¿no? De lo que significaba una experiencia personal y ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, fíjate, permanecer, ¿no? Y la palabra permanecer es mantenerse firme en un lugar, mantenerse estable, mantenerse siempre en esa posición, ¿no? La palabra aquí se utiliza 24 veces en Primera Juan, la idea de permanecer. Y cuando uno empieza a buscar en la palabra de Dios, acá está hablando de que tenemos que permanecer en lo que oímos en el principio. No sé si se acuerdan, hoy no lo pudimos hacer porque justamente no pudimos tener un ida y vuelta con ustedes acerca de las preguntas del mensaje anterior. Pero me acuerdo en uno de los domingos que José dio los famosos alfajores de premio por responder bien las preguntas. Una de las preguntas era: ¿qué era lo que habíamos oído desde el principio?, ¿no? Y vamos a buscar ahí acá algunos versículos porque también tiene que ver con esto.
Bueno, en 2 Juan 2:7 era el versículo que él había usado. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ¿cuál es esa palabra que hemos oído desde el principio? 1 Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. 2 puntos. Que nos amemos los unos a los otros. Lo que habéis oído desde el principio. Lo que Jesús le había dicho a los apóstoles. Un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Y acá vuelve a repetirlo Juan, ¿no? Dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y vamos a 1 Juan 4:20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que permanecer, dice acá que tenemos que permanecer en lo que habíamos oído desde el principio. ¿Y qué era? Amarnos los unos a los otros. ¿Sabes? Cuando amás a los hermanos, permaneces en Dios. Permaneces en lo oído. Y esa es la tercera manera de poder estar preparados para rechazar el engaño. Porque cuando uno actúa por amor, ¿sí? Estoy seguro que hay ciertas cosas que no va a hacer. Hay ciertas cosas que no va a decir. Hay ciertas cosas que no va a aceptar. Porque estoy seguro que los engañadores de alguna manera, ¿no? Te van a tratar de extraer del lugar a donde estás. Y una manera de extraerlas es hablándote mal de los otros, ¿no? Y entiendo que todos somos imperfectos, porque esto no significa que hablamos bien, tenemos que hablar bien porque todos somos perfectos. No, somos imperfectos. Lo bueno o la virtud. La virtud no está en poder amar a una persona que es perfecta, porque cualquiera ama a una persona que es perfecta. La virtud está en amar a una persona que es imperfecta, a una persona que todavía está luchando, a una persona que todavía está tratando de ser cada día mejor, que alguna vez falla y otra vez no. Y es como dice el libro de Swinton, que yo muchas veces nombro: 3 pasos para adelante, 2 para atrás. Y el tema no es amarlo cuando está 3 pasos para adelante. El tema es amarlo cuando está 2 pasos para atrás. Y entonces este tema del amor con los hermanos, te va a ayudar a poder rechazar este engaño. Ahora, dijimos que tenemos que prepararnos para rechazar el engaño. Y la primera manera era conociendo el tiempo, que los tiempos son peligrosos, estos últimos tiempos. En segundo lugar, que tenemos que conocer la verdad, ¿no? Que cuando conocemos la verdad es como ese billete que nosotros sabemos a la perfección, entonces cuando nos dan un billete falso lo podemos enseguida detectar. En tercer lugar, dice que tenemos que permanecer en lo que oímos, y ese oír era que nos tenemos que amar los unos a los otros. Ahora, en cuarto lugar, dice que tenemos que obedecer a la unción. Fíjate lo que dice el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Dice que tenemos que obedecer a la unción. Volvemos al tema de la unción. En el punto de conocer la verdad vimos que tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Pero yo quisiera ahora dar una vuelta de tuerca y profundizar un poquito más en este tema de la unción. Dice acá que la unción que permanece, ¿no?, en nosotros, que recibimos de él, nos permite no tener necesidad de que nadie nos enseñe, porque dice que la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera.
Ahora fíjate, va a haber personas que te quieren engañar. La palabra acá engañar, que dice acá, los escritos sobre los que se engañan, la palabra engañar significa extraviar, significa hacer vacilar, hacer dudar a la persona. Y hay gente que es experta en hacer vacilar a las personas, hacerlas perder, extraviarse, para empezar a caminar errante, ¿viste? Hay personas que, yo conozco algunas personas, Ana también capaz que se va a acordar, personas que los ves una vez y están en una iglesia carismática, lo ves dentro de un año y están con los pentecostales no, con los testigos de Jehová, lo ves el otro año y están con los mormones, está errante, yendo de un lado para el otro, siempre yendo de un lado para el otro, porque vacilan, porque no siguen la guía del Espíritu Santo de Dios. Creo en ese caso, en el caso que yo estoy pensando, es que es una persona que no es creyente, ¿no? Porque hay algo interesante que yo les había dicho, ¿no? El tema de permanecer es la muestra de una verdadera salvación. ¿Sabes? Muchas veces estamos dentro del pueblo de Dios y encontramos un montón de gente que supuestamente, bueno, levantó la mano, pasó adelante, hizo una oración, pero no permanece. ¿Sabes qué? Una muestra de una salvación verdadera es que la persona permanece en el camino. O que si en algún momento puede llegar a alejarse y puede llegar a enfriarse o entibiarse espiritualmente, tarde o temprano va a volver. Porque esa persona va a sentir la necesidad de volver. Lamentablemente tenemos un montón de gente dentro del pueblo de Dios o dentro de la obra de Dios, porque no son pueblo, que están ahí y porque estuvieron 3 meses en la iglesia y supuestamente hicieron una oración de salvación y después no volvieron nunca más, viven su vida y creen de que tienen la salvación y que no les va a pasar nada porque ellos ya son salvos porque hicieron la oración. Realmente la vida de fe muestra obras de fe, ¿no? Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo he visto, y especialmente en este último tiempo, personas que han aceptado a Cristo y realmente han mostrado una vida de fe justamente dinámica, una vida de fe que crece, una vida de fe de personas que quieren aprender cada vez más de la palabra de Dios. Cuando encontramos personas que dicen haber aceptado a Cristo, pero nunca pueden leer la Biblia, no tienen tiempo, no vienen a la iglesia, tenemos que estar corriendo atrás de ellos, yo me permito el lugar de poder dudar de la verdadera salvación de esas personas. Porque dice acá que según ellos nos ha enseñado, tenemos que permanecer en Él, permanecer en Cristo. Y tenemos que permanecer en Cristo. Y dice acá que como la unción nos enseña, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. La palabra necesidad es la palabra demandar. No tenemos que pedirle, ¿no? A todo el mundo que ande por ahí que nos enseñe. Está bien que hay personas que han tenido la posibilidad de estudiar y que saben más que nosotros y nos pueden ayudar. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que la unción nos enseña. O sea que vos podés pedirme a mí, por ejemplo, o a Matías, a Lucas, a Andrés, a Davo, personas que tenemos mucho tiempo en la iglesia, podemos, a Ana, a Marcela, mujeres, ¿no? A Hilda, bueno, podemos pedirle consejo y ellos nos van a dar el consejo, yo te voy a dar el consejo, pero yo te voy a dar el consejo lo mismo que ellos de la palabra de Dios, y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, por medio de la palabra de Dios que nosotros te vamos a dar. O sea, digamos, ahí la unción que vos tenés del Santo, ¿no? Es la que utiliza la palabra de Dios que te da José, Marcela, también en ese consejo, ¿no? Y ahí la palabra de Dios obra, ¿no? En tu vida y te guía por medio de la unción del Santo. ¿Ok? Ahora, fíjate una cuestión. Dice acá, ¿no? Que esa unción nos enseña. Y lo que te quería comentar era que si no estuviera la unción del Santo, sería imposible que nosotros pudiéramos aprender y conocer la verdad y mantenernos y permanecer y obedecer esa unción del Santo. Porque la verdad es que la palabra de Dios dice que nosotros éramos ciegos en nuestros delitos y pecados.
lejos de Dios, no podíamos entender nada. Por eso Dios se reveló, y se reveló en la palabra de Dios. Si Él no hubiera hecho un libro en un idioma que nosotros hubiéramos podido entender, como por ejemplo el hebreo en el Antiguo Testamento, el hebreo y el arameo, y el griego koiné en el Nuevo Testamento, era un griego común, no era un griego de los griegos clásicos con el que escribió Platón o Aristóteles, era un griego que usaba la gente normal. Si Él no hubiera utilizado ese idioma, la gente nunca lo hubiera podido entender, nunca lo hubiera podido comprender a Dios. Él se tuvo que manifestar y bajó hasta nuestro nivel para que nosotros pudiéramos entender. Ahora, eso es la revelación. Ahora, aún así todavía no alcanzaba. Porque nosotros estábamos tan ciegos, tan lejos de Dios espiritualmente, ¿no?, que no podíamos, por más de querer usar un idioma, no podíamos haberlo entendido si el Espíritu Santo, como le dije recién, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu Santo de verdad que nos enseña y nos guía toda la verdad, no nos hubiera iluminado. Ahora, entre la iluminación y la revelación hay un lugar intermedio también, que es la inspiración. Así que primero Dios se reveló, y Dios se reveló mandándonos la Biblia, pero para que la Biblia llegara de una manera perfecta, Él tuvo que inspirar a los autores, ¿no? Y dice que ese concepto de inspiración es el concepto de que el Espíritu Santo movió a cada uno de los autores de la palabra de Dios, como cuando el viento mueve las velas de un barco, ¿no? Así ese mismo versículo en Hechos, cuando dice que el viento infló las velas del barco donde iba Pablo, que después vino la tormenta, el Euroclidón. Ese concepto es el mismo concepto que se utiliza para decir que Dios inspiró a los santos hombres de Dios a escribir los libros de la Biblia. Fueron movidos por el Espíritu Santo, motivados por el Espíritu Santo a escribir. Y ellos pusieron de sí mismos su personalidad, su formación, su idioma, su historia, pero el mensaje de Dios fue escrito de una manera perfecta porque estuvo en la inspiración de por medio. Así que hubo una revelación y hubo una inspiración. Pero ahora, además, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y la leemos, el Espíritu Santo no solamente inspiró a aquellos hombres a escribir esta palabra de Dios que es inerrante, que esta palabra de Dios que es perfecta, sino que a nosotros nos ilumina. Y nosotros tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Y qué es la iluminación? Bueno, es el despertamiento de nuestro espíritu, la vivificación de nuestro espíritu para que justamente podamos entender lo que la palabra de Dios dice. Acordate que sin el Espíritu Santo nosotros estamos muertos, ¿no? Que nosotros necesitamos el Espíritu Santo morando en nosotros para tener vida espiritual, si no, no lo hubiéramos tenido. Entonces, fíjate que la unción del Santo está obrando de tal manera que nosotros podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice al final, nos da una hermosa promesa, dice que podemos tener confianza. Qué bueno que podemos tener confianza. No vamos a buscar los versículos, te los voy a nombrar nomás. Efesios 3:12 está traducido como la palabra seguridad. Así que esa confianza es la seguridad. La seguridad que podemos tener de hablar con franqueza, con libertad delante de Dios, ¿no? Y vamos a buscar un solo versículo que está acá en 1 Juan 5:14. Dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra confianza es la misma que se utiliza acá, que tenemos confianza para que cuando lleguemos en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Quieren buscar otros versículos? 1 Juan 3:21 habla de eso, 1 Juan 4:17 también utiliza la palabra confianza, que es franqueza, que es libertad. Saben, podemos hablar con libertad y con franqueza con Dios porque tenemos la unción del Santo. Ahora, hay diferentes tipos de creyentes, ¿no?, en la historia. Y hoy les voy a mostrar algunos ejemplos bien gráficos. Tenemos el creyente embudo, ¿sí? El creyente embudo es esa persona que, ¿vieron? ¿Para qué sirve el embudo? El embudo, pones líquido por acá arriba, ¿sí?
Pones líquido por acá arriba y ¿qué pasa? Sale por acá abajo. ¿Hay algo que pare del agua o del líquido que tires por acá? No, sale todo. Cuando uno terminó de pasar el líquido acá no queda nada, ¿saben? Yo quisiera tomar a la palabra de Dios como ese líquido. Y ¿saben? Hay creyentes que le podemos hablar y van a ser creyentes embudos. El agua de la palabra de Dios va a entrar por acá y va a salir por acá y acá no va a quedar nada. Ahora, después tenemos el creyente esponja. El creyente esponja, acá lo tenemos. El creyente esponja es ese que cuando le ponemos el líquido acá, absorbe. Y bárbaro. Yo tengo, me acuerdo, Ana seguramente también, José y Marcela también se van a acordar, que teníamos un creyente allá en Caracas que decía que teníamos que ser como esponja para absorber toda la palabra de Dios, como esponjas, ¿no? La verdad es que yo sé que quería decirlo en cuanto a la palabra de Dios y estaba bien, pero resulta que la esponja no absorbe solamente agua, puede absorber barro, puede absorber ácido, puede absorber cualquier cosa y lo deja todo acá adentro. ¿Saben? Este es el creyente que escucha todo y guarda todo. Tampoco es lo mejor, ¿no? Me parece. Ahora, bueno, después tenemos este tipo de creyente, también tenemos mucho, es el creyente colador, ¿no? El creyente colador, no, vamos primero a Vamos al creyente filtro. El creyente filtro, se usa para el filtro de café, ¿no? Ustedes saben. ¿Cómo es? Bueno, ponemos el café acá y entonces tiramos líquido. ¿Y qué pasa? Pasa por el café y acá se hace el café que nosotros tomamos. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué queda acá? Queda el café que ya no sirve más, o sea, lo que después vamos a tirar. Saben, muchos creyentes son así. ¿Qué hacen? Agarran y reciben el agua de la palabra de Dios y ¿sabe lo que queda en su mente? Toda la basura que después hay que tirar. Así que bueno, tenemos uno que absorbe todo, tenemos uno que no absorbe nada y tenemos uno que absorbe o que le queda en la mente todo lo que después hay que tirar a la basura. Ahora tenemos el cuarto tipo de creyentes. Este es el creyente colador. El creyente colador, ¿qué hace? Bueno, acá por ejemplo vamos a colar fideos o arroz, ¿qué hacemos? Tiramos todo y por acá sale el agua que no sirve, que esa sí la tenemos que tirar, y acá ¿qué queda? Queda el alimento que después vamos a comer. ¿Saben? Dios quiere que seamos creyentes coladores, que nos quede acá lo que realmente nos va a alimentar en nuestra vida espiritual. No que no nos quede nada, no que absorbamos todo sin discernir la verdad, no que nos quede la basura, que nos quede el alimento. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué tipo de creyente vas a ser vos? ¿Esponja, filtro, embudo o colador? Ese es el desafío para esta semana. Que podamos decir que podamos ser creyentes a partir de ahora, creyentes coladores, que nos guarde o que nos quede en la mente lo que realmente va a alimentar nuestras vidas espirituales. Vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos guía y nos da las herramientas para poder estar preparados para rechazar el engaño que seguramente nuestro enemigo espiritual máximo, que es Satanás, va a querer colocar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos a poder ser creyentes que puedan guardar lo que la unción del Santo nos enseña y que podamos obedecerle a Él, que podamos conocer la verdad cada día más y que podamos recordar que estamos en tiempos peligrosos donde podemos cruzarnos con mucha gente que va a tratar de engañarnos a cada instante. Nos ponemos otra vez en tus manos y lo dejamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bien, con esto nos vamos despidiendo. Como siempre nos quedamos un tiempito más en la página, en Facebook, y para saludarnos,
para poder dejar algún pedido de oración, poder comentarnos qué le pareció el mensaje. Y recuerden, el martes, por ahora, vamos a seguir planeando estar pintando en la iglesia. Federico ya dejó casi todo listo para pintar, así que tranquilamente podemos ir y pintar y dejar la iglesia de Dios cada día mejor, el templo donde vamos a hacer las reuniones, mejor dicho, de una manera más más linda, ¿no? Para que todos podamos estar cada día más contentos cada vez que vamos allá. Así que nada más, que Dios les bendiga. Si el martes vas a venir a pintar, vení, por favor, avisanos, escribile ahí a Matías, ponele que vas a venir, porque estamos también planeando quizás compartir un locro o algo así. Entonces vení porque necesitamos saber cuántos van a ser. Nada más, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias por estar acá, por haber escuchado un momento de la predicación, por haber escuchado un momento de los coros también, y por poder estar juntos como iglesia en este culto, ¿sí? Ahora vamos al momento de los avisos. El primer aviso es que el miércoles tenemos la reunión de oración. Saben, el miércoles pasado hicimos la reunión de oración todos juntos. Este miércoles toca separados. Así que lo vamos a separar en los dos grupos como siempre venimos haciendo. 7, 7 y media, dependiendo del grupo. Tanto acá en Palomar, como hacemos por Zoom con Andrés, conmigo y con todos los que estamos ahí. Y también en la casa de mi papá, la reunión de oración. También oren por Daniel Chibrao, que este miércoles lo operan, que tiene un problema de salud. Oren por la situación de él. Oren por su familia para que pueda estar teniendo fuerzas en este momento difícil, ¿sí? Y también oremos por las autoridades. Saben que esta semana volvieron a poner restricciones. Entonces, bueno, oremos para que las autoridades y para que la gente también entienda la situación en la que estamos y que podamos volver a la iglesia, ¿sí? Así que nada, oren por eso, ténganlo en cuenta. Y nos vemos el próximo domingo, ya sea online o por medio del directo o como sea. ¿Bien? Vamos a orar y vamos a terminar lo que va a ser la reunión del día de hoy. Oremos. Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por este culto que hoy pudimos tener. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que está escuchándonos, que están comentando, Señor, que le están dando apoyo, Señor, a la reunión en la cual vamos a estar... en la cual estuvimos escuchando. Señor, gracias por mi papá, porque pudo estar dirigiendo la palabra, Señor, por cada uno de los predicadores que los domingos, Señor, están explicando, Señor, de la palabra de Dios, y te agradecemos por justamente la iglesia que está conectada hoy en día. También te pedimos por las autoridades, para que pueda de a poco solucionarse y que podamos estar todos juntos en la iglesia. Te pido también por la salud de Daniel Chibrao, Señor. Gracias por todo, cuídanos, en nombre de Jesús, amén. Bien, sin más, nos despedimos, vamos a dejar algo de música. Recuerden también darle like, compartir y darle apoyo a las páginas. Saben que la página de la iglesia es importante, tenemos 300 seguidores y bueno, nada, eso nos dio muchos contactos con muchas personas que hoy están en la iglesia. Así que apoyen a la página de la iglesia. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hacia ella voy, del sufrir participar, de su amor voy a cantar. Mi Salvador, tu cruz mostró amor del Padre y un justo Dios. Por la cruz me llamó gentilmente
gracia recibí, por esa cruz de muerte me libró, salvando mi vida. Yo estaba condenado, pero ahora por tu cruz yo fui resucitado. Oh, por la cruz